Buenas tardes, queridos alumnos del proyecto Educación Abierta de la Escuela República de Chile, de la asignatura de los estudios sociales del nivel de noveno año. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 8 correspondiente al martes 23 de junio del 2020. Hoy tenemos esta clase vía virtual y el tema está relacionado con la expansión ultramarina de Europa. Les estoy enviando el link para que puedan ver las ideas principales que voy a desarrollar y que se encuentran en la antología de la página 73 a la 75. Posteriormente les voy a enviar una actividad que está relacionada con ítems de toda la unidad, porque hoy el tema de la expansión ultramarina es el último de la unidad 1. Entonces les hacen la actividad, me envían las respuestas el viernes antes de las 5 de la tarde y recuerde que pueden formular sus dudas o comentarios por esta plataforma de WhatsApp. Antes de iniciar, quería comentarles brevemente. Entonces, que en esta unidad empezamos viendo la caída del Imperio Romano, con el cual va a darse origen a la Edad Media durante 10 siglos, desde el siglo 5 hasta el siglo XV, ¿verdad? Más o menos. El Imperio Romano tiene como un punto de caída en el 476 y a partir de ahí inicia un proceso de transformación social, política y económica de la Europa occidental. Vimos varios elementos de la Edad Media, vimos el feudalismo, en qué consistía, ¿verdad? ¿Qué eran los feudos? Por ejemplo, cuáles eran las relaciones que se establecían, como en la jerarquía, qué ideas dominaban. Vimos también el tema de las cruzadas, por ejemplo, que fueron muy importantes. Vimos los elementos destacados de la Edad Media, el surgimiento de las universidades, por ejemplo, de la literatura, el inicio de las nacionalidades europeas, por ejemplo. Y luego, al final de la Edad Media, analizamos el tema del Renacimiento, que se da en el siglo XIV y en el siglo XV. Entonces vimos todos los personajes correspondientes a ese periodo, ¿verdad? Entonces vimos, en el Renacimiento vimos que es un movimiento intelectual, cultural, artístico también, ¿verdad? Pero también es económico, promocionado mucho por los burgueses, que era una clase social que había surgido durante la Edad Media debido al desarrollo del comercio. En medio de eso vimos también la decadencia de la Iglesia católica y la reforma protestante de Martín Lutero. Algo que no vimos en detalle, pero que no quiero dejar pasar, quiero que lo tengan presente, es el tema de que en vista de la reforma de Martín Lutero, lo que planteaba, entonces se va a producir una contrarreforma de la Iglesia Católica a mediados del siglo XV. Y tiene como objetivo evitar el avance de la doctrina protestante, ¿verdad? De la doctrina protestante, para lo cual se hacen una serie de reformas, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo espiritual, surge la confesión como un acto de examinación personal de los actos que cada individuo hace, la meditación y la oración, que los grupos religiosos, ¿verdad? Que habían los monjes, por ejemplo, volvieran a sus raíces de pobreza y humildad, e inclusive surge la Inquisición como un elemento de juicio que va a castigar a las personas que no profesan la fe católica, y entre ellos los judíos y los protestantes, ¿verdad? Hoy vamos a ver un elemento, el último, de esta parte de la Edad Media, que es la expansión ultramarina. Ya habíamos hablado de que los nuevos estados se estaban formando, los reyes habían controlado territorios y se iba dando un proceso de transformación. Muy bien. La
exploración ultramarina de España en los siglos XV y XVI se da en virtud de la rivalidad que existía entre las nuevas potencias de Europa, España, Portugal e Inglaterra. ¿Cuál era el propósito de esa expansión, de irse por el mundo? Bueno, buscar nuevas rutas comerciales, ¿verdad? Embarcarse en una aventura marítima que no tenía precedentes, en vista de que había una idea, digamos que entre la mayor parte de la gente, especialmente la gente que era poco letrada, de que el mundo era totalmente plano, ¿verdad? Y que probablemente después de las columnas de Hércules, que es Gibraltar actualmente, bueno, no había nada en absoluto. Y movidos por eso, y con un afán de aventura, y otros con un afán comercial, surgen las ideas expansionistas, e hizo entrar en una época de viajes de descubrimientos y exploraciones de las potencias europeas, ¿verdad? También es importante decir que los pueblos europeos durante la Edad Media habían obtenido algunos productos a los que ellos llamaban especies, como los productos que ustedes ponen aquí, que estoy señalando, y que tenían un agradable aroma y sabor, como era la canela, la vainilla, el pimiento, la nuez moscada, el clavo de olor, etc. Y estos productos los árabes los traían desde zonas muy distantes de Europa, como la India, por ejemplo, o se traían otros productos como la seda de China, ¿verdad? Entonces, había un comercio importante del que ya habíamos hablado para el tema del Renacimiento y las principales ciudades comerciales, Génova, por ejemplo, en Italia, ¿verdad? Y que fue donde surge el Renacimiento. Muy bien. Para poder llevar los productos de Asia hasta Europa existían básicamente dos rutas. Una ruta marítima cuyo punto de partida era Egipto o Irak y que es esta que se señala aquí, esa línea que se señala aquí, que yo ahora estoy señalando, ¿verdad? Esta ruta marítima aquí, vemos por aquí, toda esta es una ruta marítima que llegaba hasta China, ¿verdad? Esa era una ruta, era un poco compleja porque los barcos debían lidiar con los monzones, que es la época de lluvias de esta región que hoy día todavía se mantiene. Y tenemos también la otra parte, que era la ruta por tierra, ¿verdad? La ruta por tierra, que es esta que se señala en la fechita, es esta desde Constantinopla a Venecia, pasaba por Constantinopla y pasaba al norte, ¿verdad? Del Himalaya y llegaba hasta China, en Pekín, ¿verdad? Pasaba todo. Esto es lo que se conoce como la ruta de la seda, ¿verdad? Entonces ambas eran muy importantes, sobre todo para el comercio de Venecia y de Génova, y de ahí se expandía el comercio hacia las otras partes de Europa. La ruta de la seda partía desde Pekín, aquí que lo tenemos, Shanghái, y pasaba por diferentes partes del desierto de Gobi, ¿verdad? O de ciudades importantes en el centro de Asia, ¿verdad? También había unos desvíos para pasar por la India y también recoger mercancía, ¿verdad? El comercio fue intenso hacia 1553, cuando los turcos otomanos tomaron Constantinopla, que lo vemos aquí, y esa línea que ahí vemos Constantinopla, y controlan las rutas comerciales. Por lo tanto, se va a buscar otras rutas de comercio. Cuando los productos llegaban a Europa, ya habíamos hablado de todos esos productos, bueno, debido a esa travesía, tenían un alto costo, ¿verdad? Muy, muy alto costo. Y se distribuían en Europa bajo el monopolio de los comerciantes genoveses y venecianos, ¿verdad? Quienes hacían el gran negocio. El cierre de los pasos fronterizos de las mercancías por los turcos otomanos que tomaron la ciudad de Constantinopla en el 453, el comercio entre Asia y Europa se vio interrumpido. La ruta de la seda ya pareciera ser improductiva, pero aún así fue un efecto que hizo que se buscaran otras alternativas.
Los comerciantes venecianos y genoveses controlaron y monopolizaron el comercio en Europa y obtuvieron grandes ganancias dada la naturaleza de los productos y su procedencia, ¿verdad? Y los productos se vendían en las ferias en las ciudades, que aumentaron también el auge urbano. ¿Qué motivaron estos viajes? Bueno, la ruta de la seda de manos de los turcos, producto, digamos que se traían productos como perfumes, piedras preciosas, especies, dejaron de llegar a Europa, por lo que hubo lógicamente que buscar otras rutas alternas, especialmente para los puertos. Además, las monarquías se estaban consolidando y el gran aparato de gobierno y los ejércitos y empresas requerían de recursos como el oro y la plata, que eran la base del sistema económico mercantilista, y había que ir a buscarlas, ¿verdad? El sistema mercantilista está en auge, los burgueses lideran este sistema y buscan consolidar su riqueza y buscar materias primas. La navegación, que dependía del conocimiento de los astros, ahora contaba con nuevos instrumentos para orientarse en el mar. La brújula, que en realidad era un aparato chino, pero que ya había llegado a Europa gracias a estas conexiones, el astrolabio y el sextante, que eran árabes, pero que permitían medir las distancias en el océano y orientar a las personas, también fue llevado a Europa. Las cartas náuticas y mapas abrieron el conocimiento de nuevos lugares, y los libros de pilotaje, tal vez bitácoras, acumulaban las experiencias de los marinos. Aunado a ello, los barcos, que eran las carabelas y las naos, permitieron viajar a mayores distancias, ¿verdad? Y vemos los instrumentos que yo les estoy mostrando ahí, la esfera, por ejemplo, el cuadrante, la brújula, el astrolabio, el reloj de arena, por ejemplo. Todos esos elementos de navegación fueron determinantes en la exploración de ultramar, dando seguridad y dirección a los grandes viajes. ¿Cuáles grandes viajes? Bueno, los que se van a dar alrededor de África para llegar a las Indias, y Colón tenía pensado, bueno, que tomando ruta hacia el oeste podría llegar por las Indias hacia el otro lado, porque entendía que el planeta era redondo. Y efectivamente hizo un largo viaje, y el 12 de octubre de 1492 Rodrigo de Triana avistó tierra, pero eran las tierras de América, cosa que Colón no le pasaba por la cabeza, creyendo que había llegado a otro. Y todos esos viajes de exploración en aquella época intensificaron el desarrollo económico, militar, político de las grandes potencias como lo eran España, Portugal e Inglaterra. Ahí les presento una imagen de lo que era una carabela. Era un barco mediano de 20 por 30, de 25 hombres, 3 mástiles, mientras que la nao, que tenía como adelanto científico, era más grande, ¿verdad? Transportaba más cantidad de productos. Entonces, les recuerdo, esta temática está en la antología, páginas 73-75. Van a desarrollar la actividad que les propongo, y van a formular las dudas y comentarios a través de esta manera. Terminamos la unidad 1. Hay que cuidarse, por favor, y estar atentos. La otra semana tendremos, creo, la última clase antes del periodo de vacaciones. Muchas gracias.